La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, en colaboración con la Secretaría de Difusión Cultural, tiene el agrado de invitarlos a que continúen conociendo a los integrantes de la Orquesta de Cámara. Como lo he dicho anteriormente, es una orquesta de músicos profesionales que tiene como principal objetivo acercar a toda la comunidad estudiantil a la música de concierto. Soy la maestra Xochitl Rovirosa Madrazo, coordinadora de la orquesta, y en esta ocasión nos acompaña de nueva cuenta su director titular, el maestro Luis Samuel Saloma y Alcalá, a quien saludo, maestro, qué gusto verlo nuevamente. Buenos días. ¿Cómo le va, Xochitl? Mucho gusto en saludarla. Bien, maestro, muchas gracias. También nos acompaña la maestra Carmen Thierry, ella es oboísta de la orquesta. Maestra, te saludo. Muy buenos días. Gustan estar aquí, gracias. Están también con nosotros, nos acompañan, son los más importantes, dos alumnos del plantel Gabino Barrera, sí, el plantel número 1. Son dos chicas, dos estudiantes. Una de ellas, la presento, es Rubí Aguilar. Te saludo, Rubí, muchas gracias por acompañarnos. Es muy importante tu presencia. Gracias. Muchas gracias. También tenemos la presencia de Alexis, otra alumna. Gracias de verdad por estar aquí. Es muy valioso que estén participando junto con los maestros de la orquesta. Para iniciar esta plática, le voy a ceder la palabra a Rubí porque tiene varias preguntas que hacerles a los maestros y va a arrancar con el maestro Saloma. Adelante, Rubí. Sí, buenas tardes. Bueno, hay muchos de ustedes que pertenecen a familia de músicos. ¿Usted pertenece a una familia de músicos? Sí, como muchas familias en la historia de la música, tenemos el caso de Juan Sebastián Bach, que tuvo varios hijos, músicos, compositores. Tenemos el caso de Mozart, el padre y la hermana se dedicaron a la música, y dicen que la hermana, Mariana, era más talentosa inclusive que su hermana. En fin, y yo desciendo, tengo una familia de músicos desde mi bisabuelo. Mi bisabuelo era maestro de capilla, esto es el organista que se dedicaba a acompañar los oficios religiosos de la iglesia de su pueblo. Su hijo, Luis G., fue mi abuelo, que fue un violinista muy distinguido y un famoso maestro de violín. Y yo, que he sido el único de la familia que se ha dedicado a la música. Muchas gracias, Rubí, por tu pregunta, maestro. Muchas gracias también por compartir parte de su historia personal. Alexia, ¿nos quieres compartir cuál es tu pregunta para el maestro Saloma también? Maestro Saloma, buenas tardes. ¿Recuerda la primera vez que dirigió una orquesta? Pues hace muchísimos años, pero cuando yo empecé a estudiar el violín, 6 o 5 años después, formé parte de una orquesta de alumnos que dirigía mi abuelo. Es este personaje que acabo de nombrar. Y en alguna ocasión mi abuelo se sintió mal, yo era un hombre grande, se sintió mal y me dijo: tú vas a dirigir la orquesta, porque yo me siento mal, quiero que hagas tú el ensayo. Y sin querer tuve que pararme ahí en el podio con una batuta, en esa ocasión fue un lápiz, porque no tenía batuta, y fue la primera vez que yo me paré frente a un grupo de músicos que ya no me acuerdo cómo fue, pero debe haber sido un total fracaso, ¿no? Entonces era yo todavía un estudiante de violín, ¿no? Esa fue la primera vez y no se me olvida porque fue un susto tremendo de pararme en un cajón que se llama podio para dirigir un grupo de músicos que la mayoría de ellos estaban burlando de mí. De manera que esa primera vez es inolvidable.
Pues qué interesante esta pregunta, Alexia, que nos acerca a pues, la vida de hace muchos años del maestro Saloma. Gracias, maestro. Vamos a pasar ahora a las preguntas para la maestra Carmen. Rubí, ¿tienes una pregunta para la maestra Carmen Thierry? Sí, profesora Carmen, ¿qué tal? Usted es oboísta de la orquesta. ¿Me podría decir qué es un oboe? ¿A qué se refiere un Ok, oboe? sí. Mira, un oboe es un instrumento musical de la familia de los alientos, pero también de las maderas y también de la doble lengüeta. Un oboe sería esto, ¿sí? Bueno, les voy a explicar. ¿Por qué de aliento? Porque para hacer sonar el instrumento necesitamos una columna de aire. Nosotros soplamos a través de este orificio y el aire pasa por todo esto. Esto le llamamos columna de aire, ¿sí? Entonces es un instrumento de aliento, pero hay que tener en cuenta que también es un instrumento cónico. El tubo del oboe, si se dan cuenta, es más pequeño aquí y se va haciendo cada vez más grande hasta acá. Eso tiene mucho que ver con el sonido particular del instrumento. ¿Por qué tiene que ser de madera? Porque imagínense ustedes, está uno soplando continuamente a través del instrumento y nuestras exhalaciones son de vapor, ¿no? Entonces se puede condensar allí el agua y se podría el instrumento romper, por lo cual estos instrumentos de madera tienen que estar hechos de maderas muy densas, muy duras, que tengan el grano muy, muy cerrado para que sean como impermeables y entonces el agua la humedad no se meta en la madera, sino que corra a través de ella. Y doble lengüeta porque es con lo que nosotros producimos el sonido en el instrumento. Esto sería nosotros le llamamos caña porque está hecho de carrizo. Y esto lo colocamos aquí. Y entonces este sería ya el instrumento completo. Qué amable, maestra Gracias. Carmen Thierry. Y Alexia, tienes también una pregunta para la maestra Carmen. Sí, maestra Carmen, ¿cómo se produce el sonido en el oboe? Eso es muy interesante y es muy, muy importante, sobre todo en el oboe, ¿no? Porque no es nada más soplarle y ya. Como les decía yo, todo depende de esto, de nuestra caña, ¿sí? ¿Cómo funciona esta caña de doble lengüeta? Funciona como si tuviéramos dos pedazos de papel. Ustedes seguramente lo han hecho en alguna ocasión, porque cuando éramos chiquitos lo hacíamos, todos. Y se sopla a través de esas, vamos a pensar que son dos lengüetas, ¿no? No sé si se escuche cómo vibra. Bueno, en el momento en que vibra se produce un sonido. En el oboe lo hacemos entonces, a ver, voy a acercarlo, si se ve, con esto, que son dos pedazos de carrizo y los ponemos en un tubito y lo amarramos con el hilo. Ustedes alcanzan a ver un hilo rojo, ¿no? Y entonces cuando soplamos a través de ello, suena así. Y lo que sucede es que el carrizo vibra y produce el sonido. Entonces, si yo coloco esto en mi oboe, lo estoy colocando, suena así. Y este es el sonido del oboe y cómo se produce el sonido en el oboe. Hay otro instrumento también de la orquesta que probablemente van a ver más adelante, que es el fagot. El fagot y el oboe son los únicos instrumentos que utilizan la doble lengüeta. Qué amable, maestra Carmen, una respuesta muy amplia, muy didáctica. Y ustedes, chicas, de verdad, por generar, ¿sí? Que los maestros en este salón y la maestra Carmen compartan sus conocimientos y su experiencia que es para ustedes. Vamos a pasar a otra pregunta. Rubí tiene una pregunta para el maestro Saloma. Adelante, Rubí. Sí,
Profesor, usted, aparte de dirigir, ¿tiene otra actividad como músico, ya sea dar clases o la investigación musical? Sí, precisamente. Yo tuve una clase en el conservatorio hace muchos años y otra en la Facultad de Música, que depende de la UNAM. Ya la he dejado porque yo me he retirado. Yo ya no doy clases porque ya no puedo tocar el violín. Yo soy violinista antes de director de orquesta. Entonces, fueron muchos años, ¿no? Como maestro de violín. También toco la viola, que es un instrumento más grande que el violín, que pertenece también a la familia de los instrumentos de cuerda. Y además, no he compuesto, no soy compositor, pero he hecho una gran cantidad de arreglos precisamente para la orquesta de cámara de la preparatoria, ¿sí? Y hubo algunos años que yo estuve como un investigador de la música escrita por compositores mexicanos, ¿sí? De los siglos XIX, XX y obras contemporáneas. Entonces yo he logrado tener un acervo, una biblioteca musical hecha o formada solamente por composiciones de maestros músicos mexicanos, ¿no? No he tenido la curiosidad de saber cuántas obras tengo, pero son bastantes. Algunos compositores son desconocidos. Hay otros como Revueltas y Moncayo, entonces compositores que son más conocidos. Entonces, a la investigación y a la enseñanza me he dedicado muchos años. Qué buena pregunta, Rubí, porque finalmente la universidad tiene los tres pilares importantísimos que son la investigación, la academia y la difusión de la cultura. Maestro, gracias por compartir esta parte de su trayectoria. Y vamos a pasar también, Alexa tiene una pregunta para el maestro Saloma. Por favor, Alexa. Sí, maestro Saloma, ¿ha dirigido otras orquestas? Sí, la Orquesta Sinfónica Nacional la dirigí en muchas ocasiones. Yo fui durante casi 40 años concertino. Concertino es un puesto muy importante dentro de una sinfónica, dentro de una orquesta, porque es el vínculo entre el director y la orquesta. Yo soy, o el concertino es el representante de toda la orquesta frente al director. Entonces yo estuve mucho tiempo como concertino de la orquesta y en ese lapso, en ese tiempo, me dieron la oportunidad de dirigir la orquesta en varias ocasiones. Y luego he sido invitado en la provincia, estuve algún tiempo como director asociado de la Filarmónica del Bajío, en Guanajuato, y también algún tiempo fui director titular de la Orquesta Sinfónica de la Delegación de Coyoacán, y pues he dirigido la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la de Guadalajara, y bueno, esas son otras orquestas que he dirigido en México, sobre todo en México. Muy bien, maestro Saloma y Alexia, gracias por tu pregunta que nos permite conocer la gran trayectoria del maestro Saloma. Vamos a pasarle la palabra a Rubí para que haga su pregunta a la maestra Carmen Thierry. Sí, bueno, la verdad es que me continúa pareciendo muy interesante el tema del oboe. La pregunta es, ¿de dónde viene el oboe? Uy, esa es una
pregunta súper interesante, me puedo pasar horas hablando de esto, porque el origen del oboe es muy, muy, muy remoto, no, no se lo van a imaginar ahorita que les comente. Bueno, el oboe, todos los instrumentos de doble lengüeta que ustedes ya conocieron cómo funciona, se remontan a siglos, muchísimos siglos atrás, pero ¿cómo sabemos de dónde vienen, no? ¿Cómo sabemos todo esto de la historia? Existen textos que ya nos hablan de un instrumento llamado aulos. El aulos era un instrumento de doble lengüeta, pero que también tenía 2 tubos. Ahorita si el maestro Iván me permite compartir pantalla, les puedo enseñar algunas imágenes. Pero bueno, ¿por qué digo de los textos? Porque tenemos que Platón en sus diálogos ya hablaba del uso del aulos, ¿no? Y estamos hablando pues del imperio, bueno, de antes de que naciera Jesucristo, y ya se hablaba del instrumento. También existe, como 300 años antes de Cristo, un botánico griego ya hablaba sobre cómo se construían las cañas, que así se llamaban también, claro que en griego, las cañas del instrumento aulos. Y aparte de eso, por supuesto, existen imágenes. Profesor, ¿podría compartir mi pantalla? A ver, gracias. Tenía yo preparadas unas imágenes. Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí se alcanza a ver. Sí lo ven, porque yo no. Ya, ok. Bueno, lo voy a dejar así abierto. Oh, lo presento todo. Lo voy a presentar todo. Perdón, ¿eh? Un momentito. Ahí sí. No puedo. Bueno, si lo están viendo, aquí vemos, por ejemplo, imágenes de un instrumento doble, y estas son imágenes egipcias. Aquí tenemos parte de una escultura que nada más quedó la cabeza. Esta me parece que es etrusca, y aquí se alcanza a ver que tenía también 2 instrumentos. Aquí tenemos una imagen, quizás estas son las más conocidas, del aulos griego. Entonces se ven aquí los 2 tubos. Aquí tenemos un mosaico de Pompeya, en donde se ve a una mujer tocando también el aulos. Aquí una vez una ánfora, una vez más, griega, también un hombre. Este es un sátiro, aparentemente, tocando también un instrumento doble. Y aquí tenemos una escultura también muy, muy antigua de piedra, en donde se alcanza así ligeramente, no es una buena imagen, pero ahí también está tocando un instrumento doble. Entonces, quise presentar esto para que vean cómo se escribe. Aulos. Voy a quitar mi pan. Creo que ya puedo dejar de compartir. Stop share. Entonces, sabemos por los textos, como les decía, y por las imágenes, ¿no?, que existían estos instrumentos. Pero la prueba contundente fue a principio del siglo XX, se descubrió una tumba con muchísimos instrumentos en la ciudad de Ur, lo que era Mesopotamia. Entonces, ustedes recordarán qué es Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, es donde vivieron los sumerios, es la cuna de la civilización. Y todos los objetos y la tumba fueron datados en el año 2450 antes de Cristo. Eso, si lo traducimos en siglos, estamos hablando de hace 25 siglos. Estoy correcto, ¿no? Porque un siglo son 100 años. Entonces, imagínense, el origen de los instrumentos de doble lengüeta, pues es desde que tenemos nosotros un ejemplar en físico, es de hace 25,000 años, y seguramente data de muchísimo antes, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de que este instrumento apareció en Mesopotamia, y de allí, con el paso de los siglos, y sobre todo con el paso de la civilización y de la cultura, y bueno, fue pasando, fue subiendo hasta llegar a Turquía.
Y también recuerden que en Turquía está una de las ciudades más importantes de la historia de la historia de la humanidad, que es Estambul. ¿Por qué es importante Estambul? Porque Estambul era el cruce de Asia hacia África y sobre todo hacia Europa, ¿sí? Entonces el instrumento fue llegando por ahí y se fue así dispersando por todo el norte de África, o sea, África llegando hasta, perdón, Egipto llegando hasta Marruecos, también se fue hacia el lejano oriente, o sea, estamos hablando que llegó a China y hasta Japón. Digo Japón así porque es muy lejano, ¿no? Y además es una gran isla, no es en el continente. También se dispersó por toda Asia Menor, o sea, estamos hablando de Persia, que ahora es Irán. Y también llegó cruzando Estambul, no sé si ustedes también recuerden que Turquía está dividido en dos, y hay un pequeño canal que es en donde está el Bósforo, y allí cruzó hacia Europa. Ajá. Entonces ahí llegó a Grecia y por supuesto después llegó a Roma. Pero también hay que recordar que los musulmanes invadieron la península ibérica. Estamos hablando de Portugal y de España. Y estuvieron allí durante 8 siglos. Entonces, durante esos 8 siglos, que fue gran parte de la Edad Media europea, fueron introducidos a España. Pero era un instrumento musulmán. Entonces se quedó en España y no pasó de allí. Pero durante las cruzadas, que también han de recordar ustedes que eran las cruzadas, que eran las guerras santas, también en la época medieval, estamos hablando de los años 1000 a 1300 quizás después de Cristo, este instrumento regresaba con los señores feudales, cuando ellos regresaban ya a sus lugares en Europa, y se llevaban el instrumento. Entonces, gustó tanto este instrumento nuevo que llegó por las cruzadas, que se estableció en Inglaterra y en Francia. Ya había cambiado de nombre, ya no se llamaba aulos, porque por supuesto este instrumento aulos, por cada lugar al que llegaba cambiaba de nombre, ¿no? No se llamaba igual en todos lados, fue cambiando de nombre, y en el trayecto de, imagínense, 25 siglos, perdió uno de los tubos y nada más se quedó con uno, y este instrumento se llamó chirimía, que fue el que llegó precisamente a Inglaterra y Francia, y de allí fue surgiendo un instrumento todavía más moderno. Bueno, esa ya es una historia muy larga, pero en Francia apareció por primera vez en el año 1675 en un ballet de Jean-Baptiste Lully, que era el compositor de la corte de Luis XIV, ni más ni menos, el Rey Sol, en el esplendor del barroco. Y este instrumento tenía un nombre que nadie conocía, se llamó hautbois. Eso ya se parece más al oboe, ¿verdad? Ese es el origen. Entonces el origen es, como les digo, antiquísimo. Muchas gracias, maestra Carmen, por este paseo de 2200 años, de verdad. Si le cedo la palabra a Alexia, que tiene también una pregunta para la maestra Carmen Thierry. Sí, maestra Carmen, ¿qué es el corno inglés? Ah, esa palabra también siempre la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué es el corno inglés? Y yo les contesto, pues es un instrumento que ni es corno ni es inglés. Bueno, vamos a ver por qué. Como les decía yo, apareció en la época del barroco este nuevo instrumento hautbois, pero era muy común desde el medievo que los instrumentos tenían familias. Entonces tenemos que había flautas chiquitas, medianas, un poquito más grandes, más grandes. En los instrumentos de cuerda también podemos pensar en un violín, una viola, un violonchelo, hasta un contrabajo, ¿no? O sea, ¿por qué existían estas familias? Porque se necesitaban voces que fueran agudas, voces medianas y, por supuesto, voces graves, que son muy, muy importantes. En el caso del oboe también existió en la época barroca. Bueno, desde las chirimías ya existían la familia de 4 chirimías. En la época barroca era el oboe, como se los acabo de enseñar, así un oboe normalito. Había un instrumento intermedio que se llama oboe de amor, que es un poco más grave y tiene un sonido todavía más dulce que el del oboe.
Y por supuesto tenía que haber un instrumento grave, que en aquel entonces se llamaba oboe da caccia, oboe da caccia. Voy a compartir otra vez, porque es muy importante ver estas imágenes. Y porque el corno inglés no es corno ni es inglés. Ah, ok. Alcanzan a verlo, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. El oboe medía como 62 centímetros, el oboe de amor probablemente 70, pero la oboe da caccia, que vamos a llamarle ya desde ahorita corno inglés, medía aproximadamente 80. Entonces era un instrumento tan largo que no se podía tocar se necesitaban tener unas manotas, ¿no? Y era un instrumento muy incómodo. Entonces se decidió hacerle una curvatura. Entonces esto que vemos aquí precisamente sería un corno inglés barroco, llamado oboe da caccia. Después se cambió un poquito, se le dio una curvatura un poco menos grande y bueno, al final este es un instrumento, un corno inglés moderno y sí se necesitan unas manotas para tocar. Pero a lo que vamos. Entonces, estamos hablando de que el oboe apareció en Francia. En Francia hablan francés. Corps significa cuerpo. Anglais significa angulado. Entonces, en realidad, el corno inglés no es corno inglés, es cuerpo angulado. Entonces, digamos que es una mala traducción el corno inglés, ¿eh? Pero de ahí apareció, de su cuerpo, que tiene un ángulo. Corps anglais. Por eso, ni es corno ni es inglés. ¿Sale? Eso. Muchas gracias nuevamente, maestra Carmen. Sí, muy amplia explicación, muy didáctica. Chicas, sabemos que tienen que atender otras clases. ¿Les parece que vayamos a una última pregunta que cada una de ustedes le haga a cada uno de nuestros maestros invitados? Rubí, ¿te parece? Tu última pregunta. Sí, sí, claro. Bueno, para el maestro Saloma, ¿usted ha compuesto música de orquesta? ¿Música para orquesta? No, yo no soy compositor. Yo estudié composición, pero no soy compositor. Yo estudié armonía, formas musicales y orquestación con el maestro Alfonso de Elías, que era un gran compositor tradicionalista, muy conservador. Está prohibida esa palabra hoy en día, pero era conservador. Y estudié también composición con el maestro Manuel Enríquez. No soy compositor. Como director necesito saber ciertas materias que sí se estudian en composición, ¿sí? Análisis musical, armonía, todo esto. Pero el hecho de que haya estudiado yo composición no quiere decir que soy compositor, ¿no? Me acuerdo del caso de un amigo mío, no recuerdo ahorita el nombre, que el padre de ese amigo mío era doctor. Y como la mayoría de las veces sucede, el padre quería que su hijo fuera doctor también, ¿no? Y él se rebeló. Sin embargo, estudió medicina como el padre, nada menos que en París, en Francia. Cuando terminó su carrera como doctor, como médico, regresó a México y le dio a su papá el diploma, ¿no? De que era un doctor que había estudiado medicina. Y sin embargo, le dijo, ¿sabes, papá? Aquí está mi diploma, ahora me voy a dedicar a lo que yo quiero. Y se dedicó a escribir. Fue un muy buen escritor, se llamó Juan Vicente Melo, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo haya estudiado composición no me hace compositor. Como dije anteriormente, he hecho arreglos para la orquesta, que la mayoría de las veces han sido desarreglos. Pero bueno, no soy compositor.
Maestro Saloma, muchas gracias por esta respuesta. Y Rubí, a ti también, muchas gracias. Yo quiero agregar algo, el maestro Saloma es muy modesto, pero aunque él dice que no es compositor, pues ha hecho innumerables arreglos de otros compositores que se han estrenado precisamente frente a los conciertos para ustedes en las diferentes temporadas de conciertos. Muchas gracias por tu pregunta. Y vamos a la última pregunta. Alexia, si eres tan amable. Sí. Mi última pregunta es para la maestra Carmen. ¿Qué música es representativa del oboe? Vaya, también ahí me puedo pasar muchísimo tiempo hablando. El oboe es uno de los instrumentos más importantes. Bueno, obviamente soy oboísta, ¿verdad? Tengo que decir eso. Pero su presencia ha sido continua a lo largo de la historia de la música, ¿sí? A veces siendo protagonista, a veces siendo nada más como parte de, pero siempre ha estado allí. Entonces, la respuesta sería, el oboe fue protagonista, su máximo esplendor fue en la época barroca. Ya hace rato que comentaba el maestro Saloma de Johann Sebastian Bach, precisamente. Les tengo que platicar que Johann Sebastian Bach escribió cientos de cantatas. ¿Qué son las cantatas? Las cantatas es música para los servicios litúrgicos, para las misas. Entonces, si tenemos 365 misas al año, seguramente Bach escribió 365, ¿no? O probablemente más. Pero bueno, al menos conocidas son casi 300 cantatas litúrgicas, porque también escribió cantatas profanas. Inclusive escribió una cantata al café, que seguramente le gustaba mucho. Bueno, Bach fue el único compositor que escribió música utilizando los instrumentos, la familia completa, el oboe de amor y el corno inglés. Y haciendo unos solos bellísimos, bellísimos. En todas sus cantatas al menos hay una o dos partes de la cantata, algunos movimientos que son exclusivamente para cualquiera de estos tres instrumentos. Entonces, bueno, Bach sí conocía perfectamente bien el oboe y fue el que escribió cosas maravillosas para él. Y entre los otros compositores conocidos barrocos, por supuesto, Vivaldi, Albinoni, Telemann, Händel, Zelenka, que quizás no hayan escuchado hablar de él porque apenas lo están descubriendo su música, y ellos utilizaron el oboe de una manera maravillosa. Händel también, ya lo había dicho, ¿verdad? En todos sus conciertos. Después de eso, en el periodo clásico, ya nada más pasó como a ser parte de la orquesta, pero una parte muy importante, porque, por ejemplo, hay muchos conciertos de Haydn que no tienen flauta, pero sí tienen oboe, todos tienen oboe. Las óperas de Mozart utilizaba el oboe en orquestas pequeñas dentro de la escena, y todas sus sinfonías también, por supuesto, tienen oboe. Y en esa época clásica también apareció un ensamble que se llama Quinteto de Alientos, en donde por supuesto también hay oboe, ¿no? Y se escribieron cientos de quintetos de alientos. Después, en la época romántica, siguió siendo un instrumento nada más de la orquesta, pero se le escribieron solos hermosísimos, porque el sonido del oboe y la manera en que toca las melodías, pues es muy romántico. Entonces hay melodías románticas, de las sinfonías románticas, que tienen unos solos bellísimos para el oboe. Y después, probablemente su nuevo resurgimiento fue en el siglo XX. En el siglo XX cambió toda la estructura estética de la música y de las artes en general. Y entonces, el instrumento permitía hacer muchas cosas nuevas. Por ejemplo, tocar varios sonidos a la vez, hacer ruiditos, golpeteos, muchos recursos nuevos que nosotros quizás si los escuchamos por primera vez son raros, ¿no? Sonidos raros, pero que un buen compositor puede hacer grandes obras con eso. Y entonces, como les decía, a mediados del siglo XX descubrieron nuevamente al oboe que podía hacer cosas insólitas que nunca nadie se había imaginado. Y de los compositores mexicanos
casi todos los compositores mexicanos escribieron al menos una obra para oboe solo, en donde explotaron todos los nuevos recursos que hay. Y cuando les estoy diciendo que son así ruiditos y cosas raras, así son. Pero como les digo, bien utilizados se pueden hacer obras maestras. Entonces, en pocas palabras, el protagonismo del oboe fue en el barroco, en el romanticismo y ahora en el siglo XX y XXI. Eso es. Qué amable, maestra Carmen Thierry. Pues miren, quisiéramos continuar, pero sabemos que ustedes tienen compromisos con las otras materias. Alexia, Rubí, de verdad, muchas gracias, porque es a través suyo, ¿sí?, que se va a acercar más de la presencia de los integrantes de la orquesta con ustedes y, por supuesto, con todos sus compañeros, sus compañeras. Maestro Saloma, de verdad, nuevamente, muchas gracias por estar presente, por compartir su gran trayectoria. Maestra Thierry, también muchas gracias por compartir de una manera tan didáctica tus conocimientos, ¿sí? Un gusto. Muchas gracias a todos los que nos ven, gracias por su atención, y a nombre de todos los integrantes de la Orquesta de Cámara de la Escuela Nacional Preparatoria, les deseamos mucha salud ante todo y también mucho éxito. Hasta pronto. Gracias, chicos. Bye. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.